Bienvenidos a este ciclo de mesas redondas titulado La Psicología Social en México, Producción Teórica, Profesionalización y Necesidades Sociales. Esta es la mesa 5, titulada Teorías Contemporáneas de la Psicología Social. Estarán con nosotros presentando sus propuestas, sus opiniones y perspectivas los profesores María Sujei López Parra, el profesor Leonel Romero Uribe, y la profesora Brenda Magali Gómez Cruz y su servidora Karina Serrano moderando la mesa. Vamos a comenzar. Me indicaron que cada participante tiene aproximadamente 15 minutos para su presentación y supongo que por la naturaleza de los recortes del ajuste del tiempo, dejaremos las preguntas al final de las intervenciones. ¿De acuerdo? Bien, adelante, gracias. Sí, pues, creo que todos me conocen porque a todos les doy clases. Bueno, sí. De ahí en fuera todos me conocen porque les doy clases. Entonces, mi presentación ya está por demás. El día de hoy quise traerles algo que considero que es un tema fundamental a la hora de psicología social y es la cognición social. ¿Ah? Para empezar, me gustaría preguntarles desde que se levantaron hasta que llegaron a la escuela y hasta este momento, ¿cuántas interacciones tuvieron a lo largo del día? Es decir, ¿con cuántas personas se encontraron a lo largo del día y con cuántas de esas personas interactuaron? Una, tres, cuatro. ¿Qué tipo de interacción tuvieron? ¿Cómo? Conflictiva, ¿por qué? Te peleaste con el chofer de la combi. ¿Qué más? Además de Paula. Corta, porque solo fue de hola. Ok. Y ustedes dirán, ¿y por qué es importante saber cuántas interacciones tuvimos? Bueno, parte importante de la cognición social es justamente entender cómo estos elementos de información que nosotros tenemos en nuestro entorno los vamos incorporando y cómo esos elementos que vamos incorporando nosotros los utilizamos para interactuar con los demás. ¿Por qué me peleé con el de la combi? ¿Por qué solamente le dije hola? Vamos aprendiendo de tal manera, desde pequeñitos, a esos patrones los vamos incorporando y vamos aprendiendo cómo sí debemos de comportarnos y cómo no debemos de comportarnos en el transcurso de nuestro día a día. Quienes utilizan el metro seguramente sabrán que si es 7, 8, 9 de la mañana, hay una estrategia súper eficiente para poder entrar al metro y es como tecleador de fútbol americano. ¿Por qué? Porque nuestra interacción ya nos permitió entender que si lo hacemos de una forma, por favor, me das permiso de pasar, no nos dejen. ¿No? O sea, incluso hay como carreritas para ver quién gana el asiento. Entonces, parte importante de entender la cognición social es justamente entender cómo es que nosotros vamos incorporando toda esa información a través de nuestras interacciones en el día a día. Nosotros somos seres gregarios por naturaleza. Desde que nacemos, y quienes ya me han visto en otras presentaciones, les digo que somos los seres vivos más inútiles que hay en el mundo, porque nos tienen que cuidar. Desde que nacemos necesitamos estar en un grupo para que ese grupo permita que nosotros podamos sobrevivir. Hace muchos años era una supervivencia más de corte físico. En la actualidad, más allá de la supervivencia física, también está la supervivencia social y emocional. Entonces, somos gregarios por naturaleza, necesitamos forzosamente tener interacciones y quienes ya hemos visto la parte de socialización, pues nos hemos dado cuenta que la socialización es fundamental para entender los patrones de comportamiento y las normas que tenemos que seguir para poder funcionar en sociedad. El contacto social, entonces, también sirve como un factor protector para tanto elementos psicológicos, perdón, como elementos físicos. Las redes de apoyo son fundamentales. Cuando nos sentimos mal, ¿a quién recurrimos? Cada quien sabrá a quién recurre: mi mamá, mi papá, mi amigo, mi amiga, mi novio, mi pareja, mi amante, mi esposo, pero recurrimos a alguien. Y de esa manera, esas redes de apoyo nos sirven para que no nos dé para abajo. Y en la cuestión física también. Cuando nos sentimos mal, sobre todo cuando somos más pequeños, pues ¿a quién recurrimos? Mamá, me duele la panza. Mamá, me duele el oído. Llévame al doctor, ¿no? Cuando estamos más grandes, no lo sí, Emilio, también tú lo haces. Todos lo hacemos. Cuando estamos más grandes, pues ya algunas veces decimos, no, no me quiero comer nada, no me quiero tomar nada, no, así, yo solito me curo. Bueno, pero muchas veces nos sirve más cuando tenemos esta parte de red de apoyo social. ¿Ah? Y no solamente la parte cognitiva en el sentido del vínculo con lo social, sino directamente en nuestro cerebro hay áreas cerebrales vinculadas con la interacción que tienen mayor desarrollo en los seres humanos que en otras especies. Y eso nos ha ayudado
a ser una especie, pues, que justamente ha tenido como muchas más áreas de oportunidad en el entorno, ¿no? Entonces, nuestra interacción social podríamos decir que es sinónimo de supervivencia. No solamente la supervivencia física, sino la supervivencia social también. ¿Qué es la cognición social? La cognición social va a ser algo que vamos a utilizar como a modo de la forma en la que nosotros vamos a interpretar las conductas de los demás, cómo analizamos cómo se está comportando determinada persona, cómo lo recordamos, porque cada quien recuerda las cosas de forma diferente. Ya les decía, cada quien tiene una historia de cómo pasaron las cosas. Y todo eso lo vamos a utilizar para elaborar juicios y elaborar patrones de conducta futuros. Para eso nos sirve la cognición social. La cognición social es toda esta información que yo voy incorporando, pero no solo la incorporo porque sí, sino porque me va a servir para poder entrenarme en situaciones futuras. Si una vez le pedí permiso a mi mamá y le dije, oye mamá, voy a ir a un concierto, ¿me das permiso? No, porque tu puerta no estaba levantado. Para la siguiente, ¿qué haré? Volver. No decirle y me voy. Bueno, puedes ser dos opciones, ¿no? No decirle y me voy, o mamá, ya levanté mi cuarto, ¿me das permiso? Y entonces eso lo voy a ir incorporando esa información. Si funcionó, pues tal vez para las veces subsecuentes lo seguiré haciendo. Si no funcionó, me voy. Pues de todos modos, aunque levanté mi cuarto, me dijiste que no, pues ya me voy. Vamos a utilizarlo para las siguientes ocasiones que se nos presenten situaciones similares, perdón. Básicamente hay tres teorías de las que les quiero hablar el día de hoy y particularmente de una que es en la que me voy a enfocar al final de la presentación. Por un lado está la teoría de la mente de Bregman y Burro. Por otro lado, la teoría del procesamiento de la información, y aquí hay dos, abajo arriba y arriba abajo, de Minsky y Newberg, y el procesamiento en paralelo, y finalmente la teoría del proceso dual, que esta está vinculada con la economía del comportamiento y que es un elemento que creo que es fundamental que conozcamos. La teoría de la mente se refiere a esta forma en la que las personas vamos a ir adquiriendo habilidades para explicar, predecir e interpretar la conducta en términos de estados mentales. ¿Ah? De tal manera que nosotros vamos a interpretar lo que el otro cree, lo que el otro piensa o lo que el otro se puede imaginar. ¿Ah? Si ustedes ven en la calle a una pareja que está discutiendo, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Que están qué? Están loquitos. ¿Qué pasó por allá? Es culpa del hombre, ¿no? No sabemos ni qué está pasando, pero algo le hizo y sí se ve bien enojada. Eso hace alusión a la parte de la teoría de la mente. Lo que yo creo que está pasando, lo que yo estoy interpretando, y entonces saco mi historia y mi conclusión de por qué seguramente se enojaron, ¿no? Y él tuvo la culpa, seguramente, no importa qué haya pasado, él fue el culpable. ¿No? Y casi siempre dicen, sí es cierto, ¿ya ves cómo sí era cierto? La otra, las otras son las teorías del procesamiento. Les decía, está la de abajo arriba y arriba abajo. El procesamiento de la información abajo arriba y arriba abajo tiene que ver con cómo nosotros vamos a incorporar la información de nuestro entorno para poder utilizarla después. Procesamiento abajo arriba es cuando no sabemos algo y lo queremos aprender. ¿Ah? Ejemplo, cuando aprendemos a manejar. ¿Quién de aquí sabe manejar auto? ¿Estándar o automático? Los dos. No me van a dejar mentir que cuando aprendieron a manejar, no podían escuchar música tan elevada, porque no puedes ver. No me hables, si subías a alguien contigo, no me hables, no te voy a hacer caso porque no, o sea, o te escucho o veo, o te escucho o pongo atención en el camino. No. A mí me sorprendió mucho cuando mi papá manejaba y traía su paleta, comiéndose bien a gusto y manejando, porque tampoco está bien, ¿no? Pero me sorprendía que lo hiciera, porque yo decía, ¿cómo es que logró esas habilidades? Si yo que ahora estoy aprendiendo, me cuesta trabajo poner atención a todos los estímulos que tengo. Ese sería un ejemplo de procesamiento abajo arriba. Algo que estoy aprendiendo nuevo, tengo que concentrarme de tal manera que no se me puede ir casi nada. Conforme va pasando el tiempo, pues ya lo vamos haciendo incluso casi que automático. El procesamiento arriba abajo es, ustedes pueden leer perfectamente la presentación sin necesidad de que yo les enseñe a leer. Porque, como en teoría todos saben leer, ¿no?
En este punto de la vida, sí con Emilio no me queda claro si sí o sí, pero los demás en teoría saben, ¿no? Entonces, ese es un procesamiento habitual. Es algo que nosotros ya tenemos incorporados y que no necesitamos reaprender, sino más bien lo vamos perfeccionando, ¿sale? Por el otro lado está la teoría del procesamiento paralelo, que es de Kundera, y les puse un ejemplo. Si ustedes ven un tipo con estas características como el de aquí en una calle sola, ¿qué es lo primero que piensan? Que me va a saltar. Ese es procesamiento en paralelo. Se dan dos cosas al mismo tiempo y yo saco una interpretación. ¿Ah? Y ahí se ve que los psicólogos, por más que querramos, tenemos presentes prejuicios y estereotipos, perdón. Entonces, ese es el procesamiento en paralelo. Dos estímulos que yo veo o incorporo al mismo tiempo y dan como resultado una interpretación. Pero de la que les quiero hablar un poquito más, porque esto lo vamos a ver en seminarios si están con nosotros en un semestre, con cualquiera de los profesores, no tenemos que ver en visión social, es la teoría del proceso dual. La teoría del proceso dual dice que los seres humanos nos movemos en dos sistemas de procesamiento de la información. Uno, que es totalmente sin esfuerzo, no tenemos control de él, y es voluntario y automático. Y el otro es, somos buenos para una cosa, pero no para otra. Concéntrate. O sea, no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. Necesitas estar enfocado. Ejemplo. Si yo les pidiera que me dijeran cuál es esta emoción, ¿qué dirían? No. Y esta. ¿Por qué si una era con una cara de una persona y la otra es dibujada? ¿Por qué saben que es tristeza? Por el semblante. Por el semblante. Ah, pero en este caso, ¿qué es dibujada? Todas las atribuciones que hemos hecho a lo largo de la historia ya tiene un significado esa imagen. Esta imagen ya tiene un significado para ustedes. La 1, la 2, feliz. La 3, feliz, muy feliz. Y la 4, extremadamente feliz. Si se dan cuenta, como incluso aunque son emojis, nosotros ya le vamos dotando de cierta interpretación. ¿Ah? Feliz, feliz, muy feliz y extremadamente feliz, ¿no? Pero para cada uno también puede tener otro tipo de significados. ¿Ah? Ok. ¿Cuánto les costó identificar las emociones en tiempo? Bueno, con Emilio es la excepción de la de oro. ¿Cuánto es 524 por 36? Sin celular. Sí, psicólogo. Más de 525. Ok. ¿No? ¿Nadie sabe el resultado? ¿Por qué multiplicar? Esto que acabamos de ver justamente es el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es automático, voluntario, sin esfuerzo. El sistema 2 necesitamos concentración. Y nosotros, seres humanos, utilizamos más el sistema. ¿Por qué creen que sea así? Pues justamente porque lo que nosotros hacemos más en la vida es interactuar con los demás. Digo, a menos que sean actuarios, contadores y así, ¿no? Van haciendo cuentas incluso caminando en la calle. Y los psicólogos menos, porque por eso nos metimos a estudiar psicología, porque no había matemáticas, pero no contamos con que había estadística, ¿no? Entonces, pero la ventaja es que ese PCS ya resuelve todo, entonces, pues ahí medio se regula el asunto. Entonces, nosotros estamos en función de estos dos sistemas, sí los utilizamos los dos, pero utilizamos más el sistema 1. En función de esta teoría, cómo nosotros tomamos decisiones, la mayoría de las veces las tomamos en función del sistema automático porque generalmente obtenemos resultados positivos. Generalmente. No siempre. Ajá. El sistema automático es propenso a errores sistemáticos. O sea, sí tomamos decisiones, pero tendemos a equivocarnos también. ¿Qué te pasa? Nada. Ah, bueno. ¿No? Y después nos empezamos a dar el agarrón porque es que ¿qué no te diste cuenta?
Pues te pregunté y me dijiste que no te pasaba nada. Pues es que tenías que preguntarme otra vez. ¿No? Me preguntas una vez está bien. Tampoco te es que son 13. Me preguntas 3 veces tampoco. Bueno, ahí está la excepción. No todos somos iguales, ¿no? Pero tomamos decisiones que muchas veces no son otras. Entonces, es propenso a errores sistemáticos y predecibles que pueden conducir a resultados subóptimos, ¿no? Por ejemplo, comprar comida chatarra cuando entramos a un local que está más alejado. En algunos casos también las personas utilizamos el sistema reflexivo, como les digo, siempre utilizamos los dos sistemas, pero más utilizamos el sistema 1. Y se toman las decisiones, pero no logran llevarlas a cabo, lo que conduce a resultados, perdón, indeseados. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber utilizar de forma eficiente ambos sistemas. Un sistema entonces estaría vinculado con el planificar, que se le la fila de propósito, y el otro con el hacer. Ok. Bueno, les voy a platicar un poquito, tal vez me desconecto de acá, ya no van a ver las imágenes que tenía. Entonces, les decía, la parte del sistema 1 es el automático, la parte del sistema 2 es reflexivo. ¿Cómo funcionamos nosotros a partir de los sistemas? Pues justamente, generalmente como nosotros tendemos más a utilizar la interacción con las personas, tendemos a utilizar más un sistema automático, es el que más nos funciona. Sin embargo, con base en eso, muchas veces tomamos decisiones equivocadas. Por ejemplo, si lo ponemos en el sentido de la salud, si yo les pregunto qué es lo que van a comer hoy o qué les gustaría comer hoy, ¿cuál sería su comida? ¿Qué dirían? Hoy quiero comer pizza, hamburguesa, enchiladas. ¿Quién comería una ensalada? Verde. Verde. Frutita. ¿Cuántos comerían una ensalada? ¿Por qué? ¿Por qué no ensalada y por qué pizza y por qué hamburguesa y por qué todo lo demás? Porque es más rico, porque está vinculado con una emoción. La comida la vinculamos también con una emoción y nos genera ciertas emociones, ¿no? En este caso, felicidad. Y entonces, por eso es que tendemos a utilizar más el sistema 1, que es el automático. Porque el sistema 2 es ensalada. ¿Y dónde me la voy a comprar? Aparte aquí más, allá afuera venden tacos de carnitas, quesadillas, tortas, pero ensaladas y ensaladas buenas como que por aquí no hay. Y luego me sale más caro. En cambio, una torta me sale en 50 pesos. Empezamos a tomar decisiones que a largo plazo no necesariamente nos funcionan, pero que nuestro cerebrito se engaña y nos dice que sí. ¿Vale? Entonces, mucho de ese tipo de procesamiento es el que hace que tomemos esas decisiones que a veces están como nos llevan a decisiones equivocadas. Y eso es lo que hay que trabajar cuando trabajamos ya desde la perspectiva psicológica. Hay muchos sesgos que nosotros tenemos a la hora de tomar decisiones. Espérenme que voy a les más esos sesgos están vinculados con ciertas características psicológicas que nos ayudan justamente a tomar decisiones adecuadas o inadecuadas. Por ejemplo, hay sesgos vinculados con la racionalidad limitada. Cuando nosotros nos metemos a un Walmart o un Superama o un centro comercial que sea de su agrado, ¿qué tipo de comida está en la zona de cajas? Dulces. Y entonces nuestro cerebrito es así de, son unos chocolatitos, no sé, pues unas papitas, en vez de buscar opciones de snack más saludables. ¿Por qué? Porque justamente en ese momento nuestra racionalidad es limitada y nos dejamos llevar por ese gusto, ¿no?, que tenemos al momento. Hay otros elementos que están vinculados con la voluntad limitada. Estos elementos se vinculan al sistema reflexivo y entonces, justamente para poder actuar, necesitamos pensarlo mucho. Ejemplo, ¿quién ha hecho una lista de propósitos de año nuevo? ¿Cuántas y cuántos lo han cumplido? Ninguno. ¿Por qué? Porque implica reflexión. Y esa reflexión implica, híjole, me tengo que poner a hacer ejercicio, ya se me va a acabar el tiempo, me tengo que poner a hacer dieta, etcétera, etcétera.
Entonces, estos elementos de los sesgos también son aquellos que nos influyen en que tomemos buenas o malas decisiones. Y finalmente está la parte del egoísmo limitado. ¿A qué se refiere esto? Son aquellos elementos o aquellas situaciones en las que nosotros tomamos decisiones en las que nos vemos afectados por los pares, en función de qué decidieron ponerse la ropa que traen el día de hoy. Lo primero que vi, pero ¿cómo? Por el frío. Pero hay otras personas que les importa un cacahuate el frío y traen unos shortcitos y unas falditas, ¿no? Mucho de lo que hacemos está en función de nuestros pares. Si a nuestros pares no les molesta cómo nos vestimos, generalmente nos vestimos como se nos da la gana. Pero ese como se nos da la gana es porque también así están nuestros pares. Si nuestros pares se vistieran de una forma más formal, seguramente nuestra forma de vestirnos cambiaría. Entonces, nosotros tenemos 3 formas de tomar decisiones: a partir de la voluntad, a partir del egoísmo y a partir de la razón. Generalmente los tomamos más en función de ciertas emociones y esas emociones no siempre nos llevan a tomar buenas decisiones. Esto es solo una probadita de lo que vamos a ver en cognición social. Quería ponerles unos ejemplos prácticos porque justamente la cognición social y la economía del comportamiento tiene aplicabilidad a la hora de trabajar investigación aplicada. Un ejemplo súper rápido: nos tocó ir a evaluar la Fórmula 1 ahora que acaba de pasar aquí en México, y uno de los elementos que vimos fue esta cuestión de los pares. Había hospitalidades en donde se pagaba por estar, bueno, en todo se pagaba, porque de todo se paga, ¿no? Pero donde se pagaba más de lo que tenías que pagar por estar ahí, y la fiesta era así, todos sentaditos, comiendo, etcétera, etcétera. Te ibas a zonas generales, que eran los que costaban menos, y la fiesta estaba todo lo que era. Los pares eran una forma de modular tu comportamiento. En un lugar los pares son más bien como de más relajado el asunto, ¿no? No hay que mostrar como la parte no tan agradable, y afuera me vale sorbete y la fiesta y grito y brinco y bailo. Entonces los pares son un elemento fundamental. Pero bueno, hasta aquí me quedo porque ya se nos acabó el tiempo. Espero verlos en el seminario para seguir hablando de cognición social. Gracias. La palabra profesor Leonel Romero, por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Pues yo quiero compartir con ustedes una reflexión que tiene breve, pues, hace un poco de tiempo que hice, o bueno, empecé a hacer, más que nada, pues sí me gustaría que ustedes hicieran el ejercicio acerca de estas teorías. Bueno, ahorita que es bueno, sí, les comentaba esto porque, bueno, cuando me invitaron a participar en el foro y me dijeron el tema, pues un poco lo estuve pensando porque, bueno, ¿y de qué voy a hablar, no? En el sentido de que, pues en la actualidad, creo que uno de los enfoques dominantes en psicología social es la perspectiva cognitivista. Sin embargo, bueno, tal vez no les guste algunas de las cosas que voy a decir, bueno, igual no estén muy de acuerdo, pero precisamente para eso estamos, ¿no? Para el debate. Y pues considero que hasta cierto punto, bueno, pues ya sí, si bien pues estas teorías y estos modelos nos han permitido tener un conocimiento de la psicología humana, pues en cierto sentido podríamos decir que ya están rebasados, ¿no? Y esto, bueno, pues lo quiero decir desde el punto de vista del posmodernismo o desde la posmodernidad. Bueno, me ayudan con eso. Bueno, gracias. Bueno, pues quería comentarles precisamente que más o menos el modelo o estos modelos cognitivistas que nosotros estamos estudiando actualmente en psicología social, pues podemos decir que pues ya datan de un poco de tiempo. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque precisamente hay un movimiento digamos, en las concepciones de la filosofía de la ciencia que viene desde la década de los 50.
¿Y qué es esto? Bueno, pues es precisamente cuando se hereda todo el modelo positivista de la ciencia y se tiene esto que se denomina como la concepción heredada, que es precisamente ese ideal de la ciencia de buscar una objetividad, de desarrollar conocimiento a partir de un método científico, de la aplicación de un método científico. Y esto a su vez, bueno, pues nos permite tener una acumulación del conocimiento. Posteriormente, bueno, se espera también que la ciencia genere teorías que se puedan aplicar de manera universal y también generalizada. Entonces, en ese sentido, se busca también uno de los ideales que exista una neutralidad en el conocimiento que se está generando, ¿no? Y finalmente, bueno, pues hay una división o una distinción entre el sujeto y el objeto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que se busca tener una objetividad, es decir, una separación del objeto de estudio, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son algunos ideales de la ciencia que fueron heredados y que pues se aplican a la psicología social actualmente. Entonces, bueno, pues sucede que por ahí de la década de los 70, pues se dan una serie de cambios en la concepción de la ciencia. Y bueno, en ese sentido hay un libro que es muy famoso, bueno, del autor, pues seguramente han escuchado hablar de él, que es Thomas Kuhn, y él escribió precisamente el libro sobre la teoría de la, perdón, sobre la revolución de la ciencia, la estructura de las revoluciones científicas, perdón. Y bueno, básicamente lo que él hace en este texto es pues un poco discutir con estas ideas de esa concepción de Popper que planteaba que las teorías tienen que ser falseables. Es decir, ¿qué es lo que hacemos normalmente cuando hacemos ciencia? Pues lo que buscamos hacer es que, bueno, pues tenemos digamos, un marco teórico, el cual pues vamos digamos, a partir de observaciones que hacemos, vamos a generar pues hipótesis que posteriormente las vamos a someter a comprobación o a contrastación, de tal manera que en la medida que nosotros a través de la investigación y de la experimentación, digamos, podemos observar o demostrar que nuestras hipótesis son verdaderas, pues empezamos a aceptar que ese conocimiento que estamos generando pues es más verdadero. Sin embargo, bueno, hay algo que hay que comentar. Popper nunca acepta que se llegue a la verdad absoluta, sino que dice que hay una aproximación a la verdad. De tal manera que, bueno, lo que hace Kuhn en ese sentido es que él dice, bueno, es que eso es así como el ideal de la ciencia. Sin embargo, es algo que, bueno, no sucede como tal, ¿no? Entonces él considera que sí hay una serie de elementos históricos, sociales, que van a influir en el científico, en su actividad científica cuando él está investigando, incluso que tiene que ver hasta con sesgos, tiene que ver con la manera en cómo nosotros elegimos los objetos de investigación para dar cuenta de ellos. Entonces, bueno, él toma, sustituye el término de teoría por paradigma. También en este sentido, él dice que cuando hay cambios en la ciencia es cuando se dan las revoluciones científicas. Es decir, una vez que hay acumulación de conocimiento, se dice que hay un periodo de ciencia normal. Posteriormente, cuando hay un cambio de paradigma, se dice que hay una revolución científica. Y eso es lo que genera un nuevo paradigma. Y otro concepto muy importante que tú mencionas es precisamente que los paradigmas son inconmensurables. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, por ejemplo, psicoanálisis, la teoría psicoanalítica es un paradigma. La teoría conductual, el conductista es un paradigma diferente. Y estas, bueno, pues son incompatibles. No se puede juzgar una desde los ojos de la otra, ¿no? Esto sería un reduccionismo. Adelante. Bueno, ¿qué implica esto? Precisamente en relación a esta nueva vertiente, la psicología social postmoderna surge como una reacción a esta ciencia positivista o a esta ciencia que había heredado la tradición objetiva de otras ciencias naturales, ¿no? Como la física, la matemática. Ajá. De tal manera que, bueno, ¿qué es lo que hace la psicología postmoderna? Bueno, pues precisamente empieza a criticar las grandes narrativas que, bueno, tienen como propósito un control social.
Otro aspecto también de la psicología social postmoderna es que ella va a adoptar o va a generar una teoría denominada construccionismo social, que bueno, ahorita un poquito, bueno, más adelante les voy a comentar un poquito más a detalle, pero de manera más sencilla. Y bueno, también ellos se centran en un aspecto que tiene que ver con la identidad y la diferencia, y esto, bueno, se refiere básicamente al hecho de que a partir de esta crítica a la sobregeneralización del conocimiento, lo que se busca es darle un sentido o una importancia más a los individuos y ver que, bueno, no todos somos iguales, ¿no? Sino que hay diferencias de carácter cultural, etcétera. Ajá. También digamos que es una reacción a la crítica del poder y al discurso que es mantenido por grupos hegemónicos. Y bueno, también plantea una descentración o un descentramiento del sujeto, es decir, generalmente desde los diferentes modelos teóricos, siempre los individuos, bueno, el hombre que hace la ciencia es el que se plantea pues en el centro y todo lo ve que gira en su entorno. También, bueno, pues esta va a adoptar una serie de métodos narrativos y cualitativos para generar su propio conocimiento y también, bueno, pues van a tener una idea de la ética y de la responsabilidad social, ¿no? Que es diferente a la que se manejaba en el otro modelo, ¿no? En la concepción hereda. Bueno, pues algunos de los representantes de la psicología social postmoderna es precisamente Kenneth Jergen. Él es el que desarrolla esta teoría que se denomina así construccionismo social. Y que bueno, pues él básicamente lo que plantea es que la psicología tiene que ser analizada a partir de las prácticas discursivas y le da, digamos, que una preponderancia, una importancia al papel que juega el lenguaje para entender la relación entre las personas. Ahorita que la doctora Sujei nos estaba hablando precisamente de la cognición social y que hablaba acerca de la interacción, bueno, pues precisamente lo que plantea Jergen es cómo nos relacionamos, pero esta relación surge a partir del lenguaje y de los significados que le damos a las cosas o al mundo en el que nos encontramos. Entonces, él lo que plantea es precisamente analizar el papel que juega el lenguaje y los discursos para poder entender pues a la psicología. Bueno, hay otro autor, Ron Harre, y él, bueno, también colaboró con Kenneth Jergen para hacer esta teoría del construccionismo social. Y el otro autor es Jan Basliner, gracias. Y bueno, pues él también, pues más que nada su trabajo lo centra en la, digamos, el aspecto de la interacción. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, como lo estábamos comentando, precisamente este movimiento postmoderno, digamos que surge como una reacción a esta concepción heredada de la ciencia. Y lo que plantea es precisamente esa crítica a las metanarrativas. Estas metanarrativas, perdón, pues se refieren más que nada al hecho de que hay ciertos grupos sociales o ciertas estructuras sociales que, digamos, se encuentran en la parte más alta. Digamos, si imagináramos a las sociedades como pirámides, estarían en la parte más alta y lo que estarían buscando precisamente es tener un control sobre las masas. Entonces, estas narrativas, pues es lo que buscan, el control de las personas. Bueno, pues también este movimiento postmoderno critica precisamente a ese ideal de objetividad y de verdad universal. Es decir, es cierto que la ciencia se plantea estos ideales en donde se busca la objetividad del conocimiento. Sin embargo, la crítica que hace Jergen es que en ciencias sociales y
más en psicología, es difícil poder tener este ideal de la objetividad. ¿Por qué? Porque siempre hay una serie de sesgos, hay subjetividades que siempre van a influir incluso desde el objeto de estudio, ¿no? Bueno, otro aspecto es, bueno, como lo habíamos comentado, que también se va a interesar por la diversidad y la diferencia, evitando hacer o generar conocimientos sobre generalidades. Y bueno, pues algunos de los filósofos posmodernos que tuvieron gran influencia, pues son, por ejemplo, de Jean-François Lyotard, Michel Foucault, Jacques Derrida y Jean de Baudelaire, algo así. Es que la verdad ya me falla mucho la vista, disculpen. Y bueno, también, bueno, es importante mencionar que pues existen diferentes expresiones de la posmodernidad en diferentes disciplinas, ¿no? Como por ejemplo en la literatura, el arte, la arquitectura, la música y las ciencias sociales. Adelante. Bueno, aquí solamente tenemos unos ejemplos de esta posmodernidad de las artes. Por ejemplo, en la arquitectura, pues tenemos el pabellón de Barcelona, de Mike van der Rohe, etcétera, ¿no? Diseñado por Arana, etcétera. Pero bueno, lo que quería comentar es más, bueno, a mí me llamó mucho la atención, que es precisamente la literatura postmoderna, por ejemplo, estas obras como 100 años de soledad, la verdad es que no se considera pues una novela ya con estos matices de modernidad. También, por ejemplo, el nombre de la Musa, primer poeta. Igual hay una película que se llama El nombre de la Musa, pues no, la verdad es muy buena. Bueno, aquí también tenemos algunos ejemplos de arte contemporáneo. Y bueno, aquí lo que nos dicen es que se incluye también el arte popular, por ejemplo, como el grafiti, etc. Cine postmoderno, bueno, pues tenemos esta película, no sé si la conozcan, Pulp Fiction, también aquí en México la pusieron en las salas como tiempos violentos. Bueno, también tenemos, bueno, esta de también tenemos música moderna. Por ejemplo, uno de ellos es Aldo, no sé si lo conozco, esta banda, okay. Es también considerado pues arte, ¿no? O música postmoderna. Bueno, como lo estábamos comentando, esta idea de la... Nos acercamos un poquito porque estamos grabando la sesión. Si te vas hasta allá. Ya. Bueno, efectivamente, como lo estaba comentando, este surgimiento de la posmodernidad en la ciencia hace esta crítica a esa idea o ese ideal de la objetividad en la ciencia. Ajá. Y bueno, como les estaba comentando, pues esta crítica es precisamente porque se considera que pues solamente son esos ideales de la ciencia objetiva que, bueno, pues no pueden aplicar necesariamente a las ciencias sociales. ¿Sí? También, bueno, pues como lo estábamos mencionando, están estos otros filósofos que también han influido en esa concepción de la ciencia postmoderna, y como lo estábamos comentando hace un momento, bueno, pues están estas ideas de la pluralidad, la desconfianza en las metanarrativas y esta idea de generar una ciencia con ética y con responsabilidad. Bueno, ya casi para finalizar, bueno, les voy a comentar algunos aspectos muy generales acerca de la teoría del construccionismo social de Kenneth Jagden. Bueno,
él plantea que el conocimiento teórico es en sí mismo una metateoría o una forma de conocimiento. Uh-huh. Entonces, bueno, pues él elabora esta teoría del construccionismo social y bueno, básicamente lo que él está diciendo, lo que él plantea es que el conocimiento se genera a partir de la, digamos, interpretación de la realidad que las personas tenemos, pero esa interpretación va a variar o va a cambiar, va a depender del contexto, del momento histórico y del significado que tengan las cosas. Bueno, en ese sentido, pues él critica a la concepción de la psicología social tradicional y pues bueno, dice que pues esta debe tener un objeto de estudio propio y claramente definido. También esta idea de que existen irregularidades en el comportamiento y que puedan ser identificadas, pues es una de las críticas que él hace. También que el conocimiento empírico que está basado en observaciones y contrastación de hipótesis y que, bueno, pues se genera a partir de métodos experimentales, pues no necesariamente es un conocimiento que sea fiable. Y precisamente otro aspecto que también es muy importante que él critica es precisamente esta fe en el progreso científico a partir de la acumulación de conocimiento y que esto a la vez pueda llevar a un mejor, digamos, a un mejor entendimiento del comportamiento social. Y finalmente, bueno, toda esta idea de esa ciencia moderna pues sería que la ciencia va a conllevar a un progreso social. ¿Ah? Entonces, esa es una de las críticas que particularmente hace Yergen en esta, en su perspectiva. Uh-huh. Bueno, lo que propone Yergen en su teoría es examinar el conocimiento generado por la psicología social y analizarlo a partir de las prácticas discursivas, ¿no? También, bueno, pues él plantea que el conocimiento pues es una convención articulada entre el lenguaje y las prácticas científicas. También él plantea que el lenguaje no tiene una función representativa de la realidad y de las cosas, sino que digamos, va a ser una condición que va a servir para poder conocer como un medio de conocimiento de la misma realidad. Y bueno, más que nada, ya para concluir, porque creo que ya se me acabó el tiempo, es que él o plantea que tiene una cierta sintonía con Wittgenstein, con el segundo Wittgenstein, que da una función al lenguaje en relación con el uso que le damos. Es decir, el lenguaje no únicamente sirve para describir o designar cosas en el mundo o en la realidad, sino que va a establecer la relación que podemos tener entre las personas. Entonces, en ese sentido, es que le da un papel muy preponderante al lenguaje y va a poner un gran énfasis en el discurso como un vehículo a través del cual se va a generar conocimiento. Y bueno, ya con esto yo concluyo y pues les agradezco mucho haber aguantado. Gracias. Muy bien, les tenemos la palabra a la maestra Nelly. Faltan las preguntas. Venimos a que nos pregunten, a que platiquen. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por esperar para establecer el diálogo. Pues se va a hacer una parte también que nos interesa mucho escuchar sus comentarios, sus reflexiones. Pero bueno, les agradecemos también porque estos espacios pues son para ustedes. Ojalá pudieran estar asistiendo y bueno, también que podamos también seguir convocando a este tipo de espacios, ¿no?
Entonces, bueno, pues gracias. Yo como agradecer a la maestra Silvia y al maestro Leonel, porque creo que se puede dar un diálogo muy interesante al final con respecto a sus propuestas conceptuales. Y concretamente creo que lo que nos venía introduciendo el maestro Leonel va a venirse a articular un poco con la propuesta que traigo acá, que sería desde el feminismo. O sea, el feminismo, cómo pudiera. Me interesa mucho que ustedes ahorita vayan conectando esto con lo que se iba diciendo de los planteamientos de la posmodernidad y las posturas críticas. ¿Quieren que me levante? Sí, no, ahorita tengo un poco de gripa, entonces me voy a quedar con mi Nada más como te alejes mucho en el micrófono. Vale, bueno, pues vamos a seguir. La idea es que veamos cómo una propuesta teórica, conceptual, se integra, eso es lo que traté de hacer en esta exposición, ver cómo una propuesta conceptual se puede integrar o se ha integrado en la universidad, cómo esta teoría se aterriza en lo que es la investigación, la docencia en nuestra universidad, con lo que le vamos a llamar la transversalización de la perspectiva de género. Así, empezamos como con el feminismo, dando cuenta un poco de la importancia de hacer un rastreo histórico, ¿no? De dónde vienen los conceptos, las teorías que utilizamos, y me ayudas a ir dando clic a las imágenes. Vamos a hacer como este rastreo de, pues, libros, ¿no? Que documentan reflexiones sobre la experiencia o las diferencias de género, que hoy llamamos de género, pero que inicialmente no se llamaban de esa forma. Por ejemplo, en 1405, Christine Pizan publica el libro La ciudad de las damas, en donde ella se pregunta cómo esta sociedad afecta de manera particular la experiencia de las mujeres, ¿no? Pero en ese momento no se habla de género. Tenemos también otro libro de 1673 que se llama De la igualdad de los sexos, de Poulain de Laval, que por ahí hace esta revisión de las implicaciones de cómo le diríamos en psicología social, cómo se socializa hombres y mujeres de manera distinta. Insisto, no se habla de género, pero se empieza a reflexionar sobre la condición de lo que ahora llamaríamos de género, es decir, cómo se nos socializa diferente a mujeres y hombres. Por ahí de 1762 está el libro de Emilio, de Rousseau, en donde podemos ubicar como lo que pudiera ser el inicio de la conceptualización, digamos, de la educación, de la infancia, pero bueno, en ese libro también vemos, ¿no? La primera parte aterrizada, cómo tendría que ser la educación de los niños, en Emilio, y de las niñas, es Sofía, ¿no? Que es la segunda parte del libro. Y bueno, seguimos. Lo que me interesa con este rastreo, por favor, la siguiente, es que ubiquemos como, bueno, ya hay estos antecedentes de reflexiones, antecedentes, digamos, documentados en libros, sobre la condición diferenciada de hombres y mujeres, pero que es la Revolución Francesa, donde la historia, la narrativa universal, como nos decía Leonel, ¿no? O sea, la narrativa universal nos dirá que el feminismo surge tras la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué es esta toma de conciencia de las mujeres? Bueno, la organización en un movimiento político, social y cultural. La que sigue, por favor. Pero poniéndonos también en una postura posmoderna, como la que nos decía Leonel, vamos a ver también otras narrativas, que ¿será que las francesas fueron las primeras y las únicas que se preguntaron sobre su condición como mujeres? Pues diríamos que no. También hay documentos de mujeres en Bolivia organizándose antes del hecho de la colonización. Entonces, la narrativa oficial, bueno, nos dirá que surge en la Revolución Francesa, pero desde una lectura pues posmoderna, pudiéramos decir, vamos a ir ubicando otros acontecimientos paralelos. A ver, sigue, por favor. Y bueno, de ahí el mapa al revés, ¿no? O sea, esa búsqueda de otras narrativas. La que seguimos. Gracias. Entonces, bueno, a partir de esto, ¿cómo definiría feminismo? ¿No? Si vengo diciendo que había organización previa a la Revolución Francesa, pero a partir de la Revolución Francesa se nombra o se da este tipo de feminismo a la organización de las mujeres, lo definiría como un movimiento social, teoría, postura crítica, práctica ética y política que cuestiona las relaciones de poder desiguales entre los géneros, buscando la emancipación de mujeres y niñas. Esta es una propuesta, pero no es la única. Por supuesto, hay muchas definiciones de feminismo, pero lo que me interesa destacar de esta definición
es la parte teórica, ¿no? Ya como ligándolo a la reunión que nos convoca hoy, la parte teórica. A que sí, por favor. Llamarle teoría sería complejo en términos incluso de construccionismo social, es decir, que se nombren como teorías, porque justamente hacen una crítica, ¿no?, a la idea de la modernidad, de que hay una sola teoría que nos pudiera ayudar a explicar el fenómeno. Entonces, no hay una sola teoría, sino que sería, yo lo pensaría más como un campo de conocimientos que ofrece una serie de herramientas y que dentro de esas mismas herramientas feministas, incluso habrá algunas que vayan o tengan hipótesis diferentes sobre la opresión de las mujeres, por ejemplo. O sea, quiero enfatizar que no hay una sola teoría. Sin embargo, Patti Castañeda, esta antropóloga y metodóloga feminista, nos habla de pensar la teoría feminista como un campo, como un lugar de conocimiento que lo que pretende es analizar y transformar las condiciones de desigualdad y opresión de las mujeres. Ella plantea la importancia de tener una doble mirada. ¿Cómo sería una doble mirada? La científica, o sea, piensen en sus prácticas supervisadas, en su seminario de investigación, en donde lo que queremos es construir conocimientos, aportar a la psicología, pero la doble mirada se refiere también a la aportación política, entendiendo la política, como seguramente lo han visto en sus seminarios, no como asociándola únicamente al tema de los partidos políticos, sino al tema del poder, cómo se distribuye, cómo se organiza el poder. Entonces, aquí eso entenderíamos como la investigación feminista, un campo de conocimiento que propone esta doble mirada. La que sigue, por favor. Una de sus herramientas conceptuales sería lo que conocemos como perspectiva de género, que también ahí puede ser, con los años lo que ha sucedido es que ha habido personas que se desmarcan del feminismo y dicen es perspectiva de género, y bueno, lo llevan como a una cuestión de diferencia entre hombres y mujeres. ¿No? Me ha tocado en congresos, quizás ustedes también, porque dice perspectiva de género, pero se limita a esta parte. Desde el feminismo, la perspectiva de género no únicamente nos interesa documentar la diferencia de hombres y mujeres, lo que estamos viendo en el seminario, ¿no?, la socialización. No únicamente es que se nos socialice distinto, sino que esa socialización distinta implica una jerarquización. Entonces, esa jerarquización o ese análisis de esa jerarquización nos tendría que llevar desde las ciencias sociales, porque hay que decir que es una perspectiva interdisciplinaria, nos tendría que llevar justo a modificar esas relaciones desiguales, a proponer elementos que equilibren, por decirlo de alguna manera, esas relaciones de poder. La que sigue, por favor. En la universidad, ¿cómo está esta propuesta teórica del movimiento social y demás que conocemos como feminismo? Diremos que en México se va insertando en los años 80 en la universidad y se le conoce inicialmente como los estudios de la mujer. Así es como llega en nuestra universidad y posteriormente llega inicialmente a la Facultad de Psicología. Posteriormente, en los 90, se migra al PUEG, Programa Universitario de Estudios de Género. Ahí es justo donde estamos viendo, ¿no? En 1979, un grupo autónomo de mujeres universitarias. En el 84, en la Facultad de Psicología, el Centro de Estudios de la Mujer. En el 92, la creación del PUEG, y que actualmente se ha convertido en el CIEG, ¿no?, Centro de Investigaciones, a partir del 2017. Y bueno, también pudiéramos hacer también una revisión de cómo esto se ha difundido en las diferentes facultades. Por ejemplo, aquí tenemos una CINIF, que es una Comisión Interna de Igualdad de Género, y bueno, la idea es que todas las facultades de la UNAM, todas las entidades cuenten con una CINIF. Y bueno, aquí vamos ubicando algunas de las investigadoras en la parte superior como impulsoras de estos estudios de género en nuestra universidad: Graciela Hierro desde la filosofía, Marcela Lagarde desde la antropología, y también en la parte de abajo pues estamos revisando ahí a psicólogas, ¿no? Olga Bustos, Elsa Guevara, que además es una profesora que está en nuestra facultad, Olivia Tena, ¿no? Entonces, bueno, en este transitar que hago como de la historia general, luego vamos a la facultad, a la universidad,
Ahora lo que me interesa es que revisemos este concepto de transversalización de la perspectiva de género. No sé si lo han escuchado. ¿No lo han escuchado? Que ahorita nos están comentando mucho, ¿no? Que como docentes tendríamos que transversalizar. Esto surge porque, bueno, inicialmente se pensaba, o las cuestiones de género tenían que ver más con si la maestra o el maestro tenía la voluntad de aplicar estos conceptos, o las actividades como un poco, pues cada quien iba organizando, o de manera aislada. La transversalización lo que busca es como integrar una serie de actividades con el mismo objetivo, que es justo la igualdad de género, que igualdad es un concepto que también vale la pena entenderlo, no es una igualdad en términos de que seamos iguales, no somos iguales, los seres humanos somos distintos por una serie de condiciones, además del género, por la clase social, escolaridad y demás, pero sí igualdad en términos de derechos humanos, de oportunidad, acceso a oportunidades. Entonces, bueno, lo que se busca es transversalizar, es decir, articular una serie de conocimientos. La investigación, en el caso de la transversalización en nuestra universidad, implica investigación, formación e institucionalización de la equidad de género. O sea, estos tres ejes se van a convertir en acciones dentro de nuestra universidad. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se mira, aquí sigue, por favor, desde la psicología social. Sí, gracias. En la investigación sería, bueno, hay centros de investigación como el CIEC, como el CEIC, también dentro de nuestro programa de investigación feminista, pero también existimos maestros que estamos haciendo investigación en las diferentes facultades. Por ejemplo, el caso de la de Zaragoza, estaba la doctora Elsa, que ya les mencionaba, y también yo, ¿no? Trabajando junto con otras profesoras y profesores, destacando la importancia de la investigación, teniendo como elementos estos 5 aspectos de la investigación feminista. Que sí se busca construir conocimientos, pero esos conocimientos son, digamos, comprometidos ética y políticamente. Nos interesa la experiencia de las mujeres, nos interesa acotar en los contextos en los que pretendamos hacer una generalización, una investigación en que Zaragoza pueda arrojar cosas muy diferentes de otra facultad, ¿no? A partir de los contextos, por ejemplo, Zaragoza, su ubicación espacial, publicar de dónde vienen los estudiantes, o sea, todo eso genera condiciones muy particulares que no pretendemos generalizar, sino comprender lo que sucede aquí. O sea, por eso les decía, es contextual, experiencial, comprometida, no replicable. ¿La que sigue, por favor? Y bueno, esto se articula con lo que vamos a conocer como la psicología crítica, que no es una rama de la psicología, sino que la vamos a mirar también como una postura transversal a todas las áreas de la disciplina. ¿Esto en qué se articula con la postura feminista? Pues sobre todo con la postura crítica. ¿Esto qué significa? La revisión que hacemos desde la psicología de los efectos que tienen los conocimientos que producimos. A veces en psicología me ha pasado que en seminario de investigación o práctica supervisada tienen ideas sobre qué quieren investigar, pero a veces no nos detenemos a pensar cuáles son los efectos que tienen las investigaciones que realizamos o las conclusiones a las que pretendemos llegar. Entonces aquí ese es un aspecto importante, ¿no? La lectura de que lo que producimos de conocimiento tiene implicaciones. No hay una psicología apolítica, ¿no? Esa sería la premisa. La premisa es que la psicología no puede ser neutral desde este lugar y que aunque nos enunciamos como neutrales, hay una postura. Ya al decirnos neutrales hay una postura con respecto a la sociedad o al tema que estamos investigando. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, desde la postura feminista, la psicología crítica, en la psicología social, por ejemplo, en el ámbito de la investigación, ubicamos algunos sesgos que intentamos evitar, por ejemplo, el androcentrismo. No sé si han escuchado esa palabra, que sería un sesgo. ¿Qué sería cuando lo masculino se ubica como centro y paradigma del humano? Cuando tratamos de hacer teorías del niño y descontextualizando las diferencias de género que pudiera haber. Por ejemplo, con Bandura, ¿no? Cuando hacía su experimento con el muñeco bobo, se ven los resultados que los niños imitaban más a los adultos hombres.
que las niñas a los adultos hombres. Pero esas ya son como, digamos, relecturas de cuáles son las diferencias de género que hay, pero que inicialmente no es, digamos, central en nuestra disciplina, queda como muy en segundo término, y no es una cuestión únicamente de nuestra disciplina. En general es una problemática de las ciencias sociales y de la sociedad, ¿no? Esta lógica docente. La que sigue, por favor. Otra sería la insensibilidad de género, que es pasar por alto la construcción de género en los sujetos sociales. Entonces, por ejemplo, pudiera ser como, hacemos esta investigación, por ejemplo, de la inseguridad personal aplicada para hombres y mujeres de la misma manera. Ahorita que la maestra Sofía nos preguntaba, ¿no? ¿Qué pensamos en la mañana cuando nos vestimos? Recordaba en una práctica supervisada que investigamos en un grupo de discusión el tema de la ropa y la diferencia entre mujeres y hombres, y las mujeres pensaban mucho su ropa a partir de su trayectoria del día, a dónde iban a ir, si ese lugar o la ruta posibilitaba usar falda o era impensable utilizar falda. A diferencia de los hombres, que también aquí se dieron cuenta, por ahí que escuché la voz de otro compañero que decía, pues lo que fuera, ¿no? Hay menos estas diferencias. Sin embargo, si hablamos, por ejemplo, si hacemos una investigación desde esta postura, sería importante ir como revisando cómo es que se va configurando, por ejemplo, el uso del espacio público y la ropa, considerando las diferencias de género. La que sigue, por favor. Ahora, bueno, les decía que la transversalización implica la investigación, por ahí pues plantear algunas ideas. Formación, bueno, en la misma universidad propone, ¿no?, diversos cursos de perspectiva de género para estudiantado y también para docentes. Entonces, la que sigue, por favor. En algunos cursos que he dado a docentes de la universidad, de diferentes entidades, por ejemplo, revisamos el tema del currículum punto de género, que serían estas normas, valores implícitos en el aula. O sea, no tienen que ver tanto con el plan de estudios, sino cómo nuestros valores como docentes van permeando en el aula. Entonces, por ponerles un ejemplo en estos cursos a docentes, un profesor de química de bachillerato, de SSH Vallejo, me parece, comentaba es que cuando hacían la práctica de laboratorio, hombres y mujeres pues hacían su práctica, pero que se daba cuenta, ahora a partir de lo que revisábamos en el curso, que acabando las mujeres eran las que empezaban a levantar los instrumentos, a lavarlos y a regresarlos. Entonces veíamos cómo estas cuestiones de género, de la educación sexual del trabajo fuera del aula, también permeaban en los ámbitos académicos. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de lo que quería compartirles esta información. La que sigue, por favor. Y en institucionalización, bueno, pues todo esto que vemos en la universidad que se lleva a cabo para visibilizar, desmontar los sesgos de género, la que sigue, por ejemplo, pues estos libros que se han escrito, ¿no?, de investigación, por ejemplo, el de Intrusas en la Universidad, ¿no?, que ubica cuáles son las dificultades en las que se enfrentan las mujeres universitarias, tanto estudiantes como docentes. La que sigue, por favor. Las estadísticas que hay sobre la implementación del protocolo para la atención de casos de violencia de género, también no sé si conocen que en nuestra universidad existe ese protocolo, pero bueno, paralelamente también hay investigaciones que van documentando cuántas personas levantan queja, qué géneros son mujeres, si son hombres y demás. Todo eso formaría parte de la institucionalización. Y finalmente, bueno, pues ya para concluir, pensaba en cómo la perspectiva de género feminista, que le pondría el apellido justo para tomar distancia con estas lecturas de únicamente diferenciar de hombres y mujeres, me parece importante nombrar que viene de la postura feminista. Esta perspectiva de género feminista estaría atenta a los sesgos de género y buscaría que construyéramos una psicología así científica, pero también comprometida políticamente. Considerar nuestro quehacer como psicólogas y psicólogos como una práctica política, es decir, que no somos neutrales, sino que tenemos una posición. Imagínense, o les invito a pensar qué tema eligieron en práctica supervisada o en seminario de investigación, si es que están haciendo una investigación, qué tema eligieron y cuál es su posición ante ese tema. Y la que sigue, contribuir pues a revisar las teorías, sus aportaciones, cómo no nada más son descriptivas, sino que van construyendo realidades y qué pudiéramos
muy ubicando en esas teorías que vamos revisando en nuestras materias. Y bueno, pensaba en la importancia de pensar en una psicología social que abone la construcción de una sociedad más justa. Eso sería como la brújula, me parece, para pensar en una psicología social, digamos, que se alimente del feminismo, sería esta búsqueda de justicia y dignidad. Entonces, pues, les agradezco mucho su atención y pues les escuchamos. Gracias. Muy bien, gracias a todos. Ponentes, ahora sí sigue la ronda de preguntas, dudas, consultas. Nuevamente, mencionará la profesora, estos eventos, estas actividades están pensadas justo en la comunidad estudiantil para aproximar a nuestros estudiantes a los diferentes campos de estudio, campos de práctica y de investigación que se hacen en los espacios dentro fuera de la universidad sobre este caso. Sí es importante que nos dejen saber su opinión, sus posturas y sus dudas, incluso al respecto. ¿Sí? ¿Tienen algún comentario, pregunta para alguno de nuestros participantes? En lo que se animan. Un comentario para cada uno de los ponentes y una pregunta básica que les debemos saber a Brenda. Pero primero, más que un comentario, fue un complemento. El tema de el área o la aproximación, porque hoy la consideran tanto un campo de la psicología social como una aproximación que debe estar presente en cualquier estudio, incluso de otras disciplinas. Es muy relevante, muy relevante. Y solamente para complementar, porque en relación a lo que dijo de Kahneman del sistema 1 y del sistema 2, que lo detalla muy bien en el libro Pensar rápido, pensar despacio, queda la impresión, no por lo que dijo Suhey, sino cuando escucho a la gente, porque Kahneman era psicólogo y se volvió economista, ganó el premio Nobel de Economía, pero no era psicólogo social. En realidad lo que estudiaba era la toma de decisiones, como economista, no como psicólogo social. Pero descubrieron los heurísticos, ¿no? Junto con Tversky trabajaron. Me queda la impresión, Suhey, de que, pues como es más, yo digo natural, ¿no? Más fácil, digo, es la forma natural de pensar, pues entonces así nos la llevamos, ¿no? Incluso eso le preguntan a Kahneman, porque ellos parten de la premisa, partía con Tversky, de que, como otra forma de pensar, pero que escasamente los seres humanos, para tomar una decisión, hacemos juicios en base a la probabilidad, a la propia racionalidad, es decir, a la evaluación, o a la evaluación de la relación coste-beneficio para tomar decisiones óptimas, en fin, ¿no? Y otras formas de pensamiento. Que en realidad lo que el ser humano hace de manera natural es, pues, utilizar atajos cognitivos, que son los heurísticos. Y entonces dice, pero cuando tomamos decisiones importantes, sobre todo cuando tomamos decisiones que afectan la vida de nosotros, pues tomémonos el tiempo para pensar despacio, ¿no? Porque si no, entonces, y más ahora con mucho, no en el caso de ustedes, bueno, también universitarios, sino los prepa, de la prepa, ¿no? De cómo afectan estas cosas que yo digo, les comen el cerebro, ¿no? Y entonces reproducen y reproducen noticias falsas, hacen juicios sin sustento, etcétera, ¿no? Pues ¿por qué hablaste esto? ¿Y por qué? Pues porque sí. En fin, ¿no? Entonces yo digo que como psicólogos social tendríamos que aprender a evitar los sesgos, o sea, no evitar, a ver, los sesgos también forman parte de la cognición social, a identificarlos y a tratar de lidiar con ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, un buen ejemplo que puso Suhey de, si vemos un tipo así, ¿no? Tatuado, pintado con gorrita, en fin, pues le damos la vuelta, ¿no? Por el estereotipo y por los sesgos, ¿no? Pero pues así andamos todos, ¿no? Desenganchados, ¿no? En fin, en todo caso, el complemento de Suhey es, digámosle a los chavos, que para tomar decisiones importantes se tomen su tiempo y piensen despacio, ¿no? Porque, híjole, en fin, bueno, no muy bien la expresión de Suhey. Un comentario, y al último con Leonel, un comentario para Brenda. En realidad ahora nos están pidiendo que sea transversal este asunto de la perspectiva de género,
Pero ¿cómo le vamos a hacer si no sabemos, Brenda? Mando discurso. Sí, pero además igual algunas precisiones. Hay de feminismo a feminismos y otra. En todo caso, Sugerencia habló de una teoría de psicología, un área o un campo de conocimiento de la psicología, al interior de la psicología social. Pero el feminismo no es una teoría psicosocial, originalmente es una teoría política. Y de ahí surgieron feminismos que, de plano, ¿no? Y hoy la perspectiva de género que yo creo que sí convendría que, pues, que nos enseñaran, nos enseñáramos, ¿no? Porque, pues sí, va a ser transversal. ¿Y qué vamos a hacer, no? Otra vez, a soltar juicios así como, por ejemplo, el presidente casi todos los días dice, las mujeres son más honestas que los hombres, más responsables. ¿Serio? ¿Cómo lo demostramos? No. Obviamente es un uso político. En fin, y lo otro, pero igual, muy bien. Y lo otro tiene que ver con todo lo que dijo Lionel. Lionel es una persona muy educada, ¿no? Y dijo las cosas muy elegantemente. Pero lo que encontramos desde la posmodernidad hacia la ciencia son críticas feroces. Incluso diría, en fin, críticas feroces, para cosas muy fuertes, ¿no? Y igual no me extiendo, les explico bien de dónde parte el posmodernismo, pero tampoco es psicología social, eso es filosofía, ¿no? Y hoy el debate no está, que es un debate que se desechó en los 60 del siglo pasado, en el positivismo y el marxismo, otra cosa, sino hoy es entre realismo y relativismo, que es en donde encaja el posmodernismo, la hermenéutica, el construccionismo, y a mí sí me preocupa mucho, igual en libertad de cátedra, pero me preocupa mucho que de hecho mis primeras clases están dedicadas a revisar muy brevemente estas filosofías, no para que no las lean mis alumnos, de hecho las leemos, sino para que las lean con mucho cuidado, porque es filosofía y no ciencia, no porque no lean filosofía. Al contrario, el debate hoy es el realismo-relativismo. ¿Por qué? Porque el posmodernismo conduce al relativismo, ¿no? No puede ser, se lo digo a los muchachos, que todo lo que digamos valga. La premisa desde el construccionismo social es, y lean a Tomás Ibáñez en un mundo, en Municiones para Disidentes, contra la dominación, y además tiene un libro de introducción a la psicología social que aquí le dan a leer a los alumnos, que está perfecto. Pero encima, o sea, pero por sobre eso dejan de revisar en las actividades o temas, pues a la psicología social clásica griega, europea y demás, cuando no la podemos soltar, muchachos. Aunque le llamen tradicional, no la podemos soltar. En fin, la premisa es, ya no son idealistas, se asume así, ¿no? Pero se refieren no a la ontología, sino a la epistemología y dicen, la ciencia se asume es arrogante y se asume el derecho de la hegemonía sobre el conocimiento. No, la ciencia nunca ha hecho eso. La ciencia dice que hay muchos tipos de conocimientos, entre ellos la que ella produce, ¿no? La propia ciencia. Y tiene dos mecanismos para decir que es conocimiento científico, que hablaba de la objetividad. No vamos a detener eso. La replicabilidad, es decir, que cada cosa que diga históricamente pueda ser realizada, llevando a cabo, por eso la comunicación y los protocolos, por otros investigadores, y la verificabilidad, que cada cosa que diga históricamente se corresponda con la realidad. Un paréntesis, igual en las primeras clases les pregunto, ¿ustedes creen en muertos? ¿No se les ha subido el muerto, la muerta? Bueno, ahora, como Jaime Maussan, que hasta fue al Congreso con extraterrestres, ¿no? O sea, no puede valer todo eso, muchachos. Yo les digo, pues evidencia, ¿qué es lo que pide la ciencia? Evidencia. La premisa es, la ciencia no se puede adjudicar el derecho a solo construir ya el conocimiento, ¿no? Por lo tanto, hay distintos conocimientos, yo digo así, casi tantos conocimientos como cabezas hay. No, eso es relativismo. O sea, no puede ser que todo lo que digan tenga el mismo valor. A mí, si yo critico fuertemente la psicología social construccionista, incluso a Tomás Ibáñez, no habló Lionel, pero pues, no le dicen otra cosa más que sofista. Si recuerdan, ¿no? Antes de los filósofos, fueron un gran antecedente.
pero es decir, aquellos que hablan, yo digo, aquellos que hablan en difícil, ¿no? Para que no nos comprendamos y uno diga, ¡ay, qué complejo!, ¿no? Y entonces les preguntas y casi te dicen, Leonel, no, les digo, Leonel es una persona muy decente, muy elegante. Casi lo tienes que vivir, ¿no? No, pues no. En fin, esa es mi crítica. Y en todo caso, les recomiendo también un libro que alguna vez un gran investigador brasileño, cuando me conoció, me dijo: si quieres hacer cosas en la ciencia, tienes que leerte esto. El de imposturas intelectuales, donde ven una fuerte crítica hecha por, ya no me detengo, un físico, un teórico en física social y otro coautor. A partir de una situación muy interesante, investiguen, que se llama imposturas intelectuales. En fin, nada más. Muchas gracias. Ahora sí, ya se animaron a dejar una pregunta. Ahora menos van a decir. Bueno, lo que a mí sí me gustaría abonar la discusión con una recomendación. Yo entiendo que los que estamos aquí están tomando el área social. Yo doy solo una clase en el área social, realmente actividades más fuertes en el área de psicología clínica de la salud. Pero una recomendación que siempre les doy a todos mis alumnos, en algún momento también estuve en clases básica, y algo que siempre les recomiendo es, por favor, no se pierdan el mundo de psicología social. ¿Sí? Es ahí donde vemos los fundamentos de cómo opera nuestro objeto de estudio. Si nos referimos a esta postura básica, hegemónica, cuál es nuestro objeto de estudio, de conducta, eso es lo que nosotros estudiamos, desde muchas perspectivas, en muchas áreas, en muchas implicaciones. Pero la conducta no es aleatoria ni es al azar. Y el sustento de cómo opera la conducta tiene que ver con la interacción social. Y el mismo proceso de interacción social opera en la consulta psicológica que en la escuela, en el trabajo, en los grupos, en las manifestaciones o en la Fórmula 1, por ejemplo. En todos los escenarios donde los individuos participamos, opera la interacción social. Entender los principios, los mecanismos, las posturas, generar posturas críticas para entender estas formas de interacción social, yo creo que es una de las bases en las que la psicología se sostiene. Entonces, Fernando, ustedes ya están aquí, pero si no, compártanse los compañeros. Creo que es un módulo que no debería perderse. Para mí fue una decisión desafortunada el hecho de que la psicología social fuera optativa, ¿no? Pero bueno, si tienen la oportunidad, no la desperdicien, de verdad. A mí me parece una posición interesante. Y ya vieron, ¿no? Hace poquito, alguno de mis estudiantes estuvo trabajando en su proyecto de investigación. Me interesa mucho la psicología social como un campo profesional. Desde mi limitado conocimiento y práctica profesional en el área, bueno, pues, en investigación se hace esto, ¿no? Pero más allá, no sé. Pero si escuchan ustedes a sus profesores, bueno, ahí son ejemplos de todas las múltiples prácticas, formas de vincular la psicología social con el campo profesional. ¿Sí? Entonces, no lo desperdicien, aprendan de esto, desde estas instituciones ya ven. No hay una sola forma de llegar al conocimiento, algunas serán más cuestionadas, otras serán mucho más aceptadas de acuerdo con el momento histórico, social en general. Pero hay mucha investigación en otras disciplinas que se ha fundamentado tanto en estas perspectivas filosóficas, políticas, pero también psicológicas. Es lo que hablaban sobre investigación de salud, esto es interesantísimo y es muy divertido. Ya ha generado intervenciones tan visibles, tan útiles, que son muy interesantes de realizar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacemos que los estudiantes en las escuelas consuman más frutas y verduras? Este proceso automático de toma de decisiones, lo que nos dice, pónganles primero en la fila de opciones los vegetales y las verduras. Digo, las frutas y los vegetales. Y por inercia, pues este procesamiento automático de información va a hacer que lo consuman más. Ya si les ponemos las opciones de las... Por eso, si ustedes han visto en los supermercados o en las tiendas, lo que les ponen al final en la caja son estos productos, ¿no? Productos chatarra en general.
botanas, dulces. Quien sabe de este proceso de toma de decisiones son los periodistas. Entonces, este conocimiento que se generan estos cambios, la tecnología tiene implicaciones en los escenarios. Las perspectivas de género, los modelos feministas, ¿no? La última ganadora del premio Nobel, creo que fue en economía, justo una economista, Claudia Goldin, investiga las brechas de género, la brecha de salarios entre hombres y mujeres, pero no solamente se limita a decir los hombres ganan más que las mujeres, sino porque tiene que ver con la maternidad. A las mujeres nos penalizan en muchos escenarios y entornos cuando tenemos un hijo. Y a los hombres, interesantemente, se les recompensa, porque además se asume que un hombre con hijos y con un matrimonio es más confiable, es más seguro, y entonces incluso se les da un bono y se promocionan en su trayectoria profesional. Entonces, todas estas perspectivas, todos son, digamos, la materia prima de la interacción social en un restaurante. No es el mundo. Adelante. Bueno, a diferencia de ustedes, yo no estuve en la carrera de psicología, pero me gustó mucho escuchar un poco sobre estas teorías que están comentando. Y llamó mucho la atención cómo al principio nos hablaban de la toma de decisiones y caí en cuenta de que, bueno, en el rubro en el que yo estoy ahorita, pues es en medicina, me di cuenta que los médicos son de las personas que más toman de decisiones que afectan a otros, toman diariamente. Y digo, ahorita no estoy directamente en un campo clínico, pero incluso desde mis maestros, yo sí me doy cuenta cómo ellos sí van a tomar esa, no un juicio de valor, o sea, sí hacen juicios de valor, pero dicen que. Y en cómo nos ven, muchas veces sí implican cómo nos van a empezar a abordar. O sea, el abordaje clínico involucra el salud, el pasar a dar lo que tienes, ¿no? Y todo eso. Pero en función de cómo se ve el paciente, muchas veces van a caminar en cierto sentido las preguntas que van a hacer, la manera en la que se van a comunicar con el paciente, el tipo de recomendaciones que le van a dar. Incluso hablando también con lo que estábamos comentando sobre la alimentación, algo muy importante que se ha perdido gracias a un fenómeno, no sé si hayan escuchado que la medicina de México está fuertemente influenciada por la de Estados Unidos. Pues resulta que dentro de las dos grandes escuelas que han formado la medicina de México, en Estados Unidos se ha visto que la principal fue la propuesta por Harvard, en la cual se hablan pues, clásicamente lo que es la medicina científica, y habiendo aquí en México mucha investigación pues, prehispánica, ¿no? Sobre medicina tradicional, sobre otro tipo de formas de curar a las personas, todos los médicos se han visto, pues, digamos, absorbiendo esta información que les llega de la farmacéutica, de los medicamentos, lo que resulta fácil, y se ha dejado mucho de lado las bases de la verdadera medicina, ¿no? Puede ser la alimentación, el ejercicio, el descanso. Lo que podemos hacer como buenos médicos muchas veces ni siquiera está en recetado, está en comprender la situación política y social de las personas que están frente a nosotros, e incidir para prevenir no llegar a dar nada más pues, medicamentos, ¿no? Que podrían hacer el trabajo. Y eso se ha visto, bueno, recientemente no sé si saben que se cambió el plato del tiempo. Yo no sabía, pero estaba sí, yo no sabía muchas cosas porque Vivo pagó mucho dinero para realizar el anterior. Entonces, no sé si recuerdan que esta herramienta se usó como para llevar a todo México digamos, un esquema de cómo debemos escoger nuestros alimentos, una toma de decisiones. Se nos presentan dibujos o ilustraciones acerca de los tipos de vegetales más comunes, las leguminosas más comunes, los alimentos de origen animal que podrían estar disponibles. ¿Qué sucede en la parte de cereales? Se ponía un pan pues, y en la comida del mexicano ni siquiera estamos, digamos, correctamente familiarizados con este tipo de granos. O sea, nosotros, nuestro alimento milenario es el maíz, no es el trigo, no es la cebada, no es ni la avena. Entonces, se busca ahora que con esta nueva propuesta de plato de bien comer, se pone la tortilla en primera parte para que el mexicano vea qué es lo que es más saludable para nosotros. Se nos hace un apartado directo para lo que se llaman grasas buenas. El aguacate. Sí, Sí, entonces no existía ese apartado, porque se daba por hecho que el mexicano tenía las grasas para los alimentos de la carne, de la margarina, ¿no? Se ponía
esta manera, ¿no? ¿Qué sucede? Se hace esta nueva pues, toma de decisión, ¿no? Se nos pone en el plato enfrente que nos incitan a consumir mejor aguacate. El aguacate es una buena fuente de grasas saludables y de otros muchos componentes que requerimos para nuestra vida diaria. En torno a lo que comentábamos sobre las teorías sociales modernas, cómo no existe esta objetividad en todo lo que se llega a la verdad, cómo no vamos a ser un objeto de estudio que nos diga, bueno, esto es, esto no es. O sea, vamos a tener una aproximación, pero siempre a veces esto no es serio, ¿no? Y esto igual es que también aplica con eso, porque muchas veces, por más que intentemos, hay un hecho muy importante, no existen enfermedades, existen enfermos. ¿Por qué se imaginan que lleguemos a esa conclusión? Porque a lo mejor a mí me da diabetes y da diabetes a la edad, pero para mí va a ser una manera de la que se manifiesta esta enfermedad. Y la persona de al lado es muy distinta. Y se ve en todos los niveles. ¿Cómo lo vive a diario, no? Una persona que está con una buena capacidad económica va a tener una afrontación de esa enfermedad muy distinta a alguien que tiene un contexto social que viene desde abajo. Que a lo mejor lo que llevó a esa enfermedad ni siquiera es el hecho de que haya dicho, sí, pues no me importa mi salud, voy a comer lo que sea. A lo mejor es lo que tuvo acceso, a lo mejor hizo una representación emocional de que la comida, digamos, el refresco es una celebración. Esto lo discutimos muchas veces en el seminario de sociomedicina, en el cual veíamos cómo la gente vamos formando una relación emocional con la comida. O sea, no es tan fácil como llegar porque muchas veces tenemos este acercamiento con los doctores y ya se escuchan cansados, que ya tienen esa, que cuando nos hablan de cómo sus pacientes no tienen una prueba de tratamiento, ellos se decepcionan y ya están cansados como de continuar con ello. Pero es porque no tienen esta perspectiva de decir que el señor que está enfrente de mí, que trabaja 8 horas siendo albañil, que apenas tiene el salario mínimo, que tiene un pequeño momento para compartir con su familia, que se le ha vendido a lo largo de toda su trayectoria de vida. Esta coca es cara, por lo tanto es un gesto de celebración. ¿Qué hace esa persona cuando tiene dinero o los medios? Pues voy a llevar a tu familia esta coca para disfrutarla y compartir un momento. Entonces genera esa asociación con los alimentos y es muy difícil después romperla. Como le digo, ya no puedo comer a tu mamá. Ya no puede comer esto que ha sido básico en su alimentación desde la niña. Y es ahí donde podemos actuar, podemos decir, ya me di cuenta de este problema a nivel social. Yo quiero poder hablar, darte un poco más de mi tiempo y poder llegar a un cambio efectivo y poder tener un mejor resultado. Y no nos vayamos tan lejos. Yo lo digo, fundamentalmente hago actividad docente en el área de salud, por un curso, y ese curso a mí me fascina porque tengo al mismo tiempo los 3 semestres, entonces yo puedo modificar un poco mi programa como más me gusta. Y algo que hacemos en el primer módulo que se llama salud de enfermedad, les anticipo a los alumnos, esta va a ser la clase de salud más social que viene dentro de la carrera. Porque justo el análisis que hacemos durante todo el curso es el análisis de los determinantes sociales de salud. Entonces, un modelo más o menos contemporáneo, donde se estudian los diferentes factores desde múltiples perspectivas que afectan los procesos de salud de enfermedad. ¿Sí? Y justamente cómo nacer en un entorno social particular va a afectar la expresión de la enfermedad de una u otra forma. Cómo ser mujer, por ejemplo, va a afectar la expresión de la enfermedad de una u otra forma. Cómo la información que tengo, cómo los recursos, cómo la mercadotecnia, cómo el acceso a los servicios de salud determinado por las condiciones económicas, culturales y políticas va a afectar los procesos de salud de forma distinta. Entonces, nuevamente, la invitación es no desaprovechen esta valiosa información que se aprende con esta seguridad social, porque de alguna forma la regulamos en todas las otras áreas de la salud. Y bueno, y de muchas otras disciplinas, al menos. Vale, pues bueno, creo que estamos ya apenas
sometiendo, terminando adecuadamente. Si ustedes no tienen más comentarios, más preguntas, yo agradezco mucho la Yo participación. nada más quería comentar algo rápido. Ok. Bueno, pues este ejercicio en el que nos encontramos me parece muy interesante, ¿no? Y tratando de responder a esta inquietud de Raúl, bueno, efectivamente, planteaba al inicio que es una reflexión, ¿no? Que mi objetivo, bueno, pues más que nada era compartirla con ustedes, ¿no? Con mis compañeras, con mis alumnos, o los alumnos que hay ahorita presentes, porque sí, efectivamente, ¿no? Creo que pues estas posturas posmodernas, pues son una forma o una nueva, bueno, a lo mejor ya no tan nueva, como ahorita lo estaba mencionando Raúl, pero a lo mejor sí diferente de generar conocimiento, y efectivamente no son una reacción a una generación de conocimiento que, bueno, pues ya existía, ¿no? A mí me parece interesante, me parece pues que sería un buen ejercicio para los estudiantes también que conozcan otras perspectivas. Entonces, en ese sentido, creo que hay muchas cosas por discutir, ¿no? Precisamente esta relación que tenemos, ¿no? De la cual la psicología social, bueno, pues precisamente se basa, uno de sus conceptos principales es la interacción, y analizar precisamente la interacción que se da a partir de los juegos del lenguaje me parece un aspecto pues importante, ¿no? Efectivamente, no necesariamente es psicología social, porque bueno, también hay que hacer igual un reconocimiento, ¿no? De cómo la psicología social ha transitado por diferentes perspectivas, y la psicología en general, ¿no? Entonces, pues a lo mejor hay cosas que sí salen, ¿no? De la misma disciplina, de la misma ciencia, pero creo que hay otras que, bueno, pues también pues son, digamos, pues susceptibles, ¿no? Para ser estudiadas, ¿no? Y hacer esta aproximación, ¿no? Pues nada más. Yo rápido, pues sí. Hace falta una mesa donde expliquemos cómo aplicamos la psicología social, porque aquí nos quedamos como la parte teórica, y entonces, por eso cuando pregunto, porque es un ejercicio siempre que entra en la psicología social, que pregunten de qué trabajan los psicólogos sociales. Me han dicho, son hippies, trabajan en las comunidades indígenas, no trabajan, dan clases en la UNAM, ¿no? Pero de ahí en fuera no hay un verdadero conocimiento de lo que las áreas en las que podemos insertarnos la psicología social, y creo que la psicología social, como lo dijeron, atraviesa todas las áreas de la psicología, es fundamental, tendrían que replantear el programa de estudios porque tiene que ser básica, pero sí nos hace falta una mesa de cómo aplicar la teoría a la práctica. Perdón. Adelante. Por favor. No, sí, ahorita que los escuchaba, pensaba en la necesidad de problematizar esto de que haya estudiantes que se vayan sin pasar por el área, o sea, lo delicado que es. Y la otra cosa, el contraste. Por ejemplo, ahorita yo estoy con tercer semestre. Ay, sí, también. Ahí hay un contraste que cualquier discusión es que es en el otro plan de estudios, y pienso como que se va articulando. Y acá ese pronto es como todo lo que les dijeron, pues, es como, ahora es lo contrario. Puede ser también, Les genera Tienen conflicto. información, como que conectarla. Sí. pero sí, como dice la maestra Sofía, y le decimos, esto no se queda aquí al área, ¿no? Sino que les va a acompañar en la clínica, en la educativa, ¿no? La laboral. Bueno, Allá, luego allá. muy rápido. Yo fui parte del plan de estudios anterior, viejito. No tuve el gusto que me diera clase una de las personas aquí. No menos. Bueno, pero lo que sí les puedo decir es que esto que se aprende en psicología social sí se aplica muchísimo, por ejemplo, en temas de marketing. Marketing, lo que a mí me encanta es que en el marketing lo que hacen es aplicar todo, o sea, no tienen bases teóricas, no tienen fondo. Los psicólogos sociales o la sociología le da la forma, y muchas veces por eso se hacen esos grupos que se relacionan ya dentro de las agencias, donde el marquetero te pone a testear todo, te pregunta todo, hace todo, no tienes ni idea cómo organiza esa información, y ahí llegan los psicólogos sociales a meter como el fondo de esa información. Y actualmente ni siquiera me dedico a algo de la psicología, soy psicólogo social, pero no me dedico a nada de psicología social directamente.
formal. Pero todo lo que aprendí lo pude aplicar en las diferentes cosas que hago, cómo me vinculo con una persona, cómo le hablo a esa persona, dependiendo su nivel socioeconómico, dependiendo de sus diferentes variables. La verdad es que sirve bastante. Y lo que me gustó escuchar de las tres es que justamente todo lo que mencionaban se puede aplicar en diferentes momentos. El tema es justo que muchas veces no se baja ese balón hasta el piso para que todos parten ese balón. Entonces, gracias, la verdad. Bueno, no es tanto como eso, sino un comentario yo soy de extensión de créditos y pues nunca me ocurrió meter social, ¿no? Ya no voy a tener la oportunidad de usar el otro. De oyente. Pero puedo venir estas metas que me gustan mucho porque me abren completamente la perspectiva que yo tenía, ¿no? Y justamente yo veo ahora la psicología social está en todos lados, ¿no? Pero más que nada quería yo comentar que como zaragozanos, tanto profesores como alumnos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para que se dé más impulso a esta parte de la investigación de los sociales? Porque justamente cuando en una clase nos comentaba la profesora a nosotros en todo el semestre nos queda hacer una investigación, ¿no? Y en el campo laboral, no, en 3 días tienes que tener esto, ¿no? O sea, nosotros no estamos o no nos sentimos muchas veces preparados para ese campo. Entonces, como replantearnos y ver más allá no, pues psicología se basa en lo clínico. No, o sea, hay muchas áreas más que podemos explorar y no sé qué me estoy entre compañeros, pero sí invitarles a que puedan usar esta área. Ya estamos así sobre el tiempo, pero bueno, algo que hemos estado trabajando mucho es incluso el enfoque de para qué les enseñamos a los alumnos a hacer investigación. Y la idea, pocos de ustedes se van a dedicar a la investigación formalmente, pero sí van a usar la información científica para tomar decisiones. Entonces, yo creo que a nuestra incluso el objetivo de las prácticas organizadas en los seminarios de investigación para usar la investigación, no para hacerla necesariamente. ¿Sí? Es correcto. Y bueno, pues ya sería la conclusión, digamos, de Ya hace falta una mesa. Sí, ya no, pero esas aplicaciones.